Hola, ¿cómo Hola, buenas están? tardes. ¿Cómo están todos? Hoy toca lo que habíamos prometido. ¿Es o no la Biblia la verdadera palabra de Dios? ¿Es veraz ante la ciencia, ante los descubrimientos arqueológicos, etcétera, etcétera, etcétera? Tocando los libros sagrados como la Biblia, qué tema. Hoy nos toca el programa de Mujeres Filosóficas otra vez, otro viernes. Habíamos quedado con esto pendiente que estaba comentando Diana, que es interesante arrancar por lo más fácil y más práctico qué es la fe, ¿no? Empezar con la fe dentro de lo que es la religión, ¿no? Empezar en un tema tan fuerte que todo nos lleva a entender la fe en principio. Sí, si tuvieras que definir fe para vos, o sea, fuera de la religión o lo que sea, para vos cuando ves la palabra fe, ¿para vos qué significa? Y fe es casi como depositar confianza, depositar esperanza, depositar algo de manera objetiva, pero claro, pensándolo filosóficamente es algo como, podría ser algo como un rezo, una oración, una llama, algo que se enciende, ¿no? Filosóficamente hablando. Bueno, si les preguntamos a ustedes, seguramente ustedes van a poder comentar debajo del video su noción de fe o qué es fe para ustedes, sin ningún precepto familiar, cultural, sin nada de lo que aprendemos. Ahora, si nos vamos a la palabra de Dios, que es lo que me compete a mí, la fe se define como eso que no veo, pero sé que voy a poder alcanzar. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la definición De fe. de fe. Claro, se diría que podría ser algo casi metafísico, ¿no? Y si querés hacer un paralelismo, digamos que muchos lo pueden tomar así, pero básicamente es esa certeza que yo tengo, esa confianza en Dios de que se va a manifestar aquello en lo que creo, aunque no lo vea, o aunque las circunstancias sean negativas, aunque vean que a mi alrededor todo se desmorona, o cuando todavía no existe eso, no sé, algún invento que todavía no está, o la curación de una enfermedad, de un diagnóstico feo que tengo y yo ya vislumbro como que ya estoy curada. Claro, porque es casi de manera simbólica llegar a esa dimensión tan desconocida, ¿no? Llega a ser una dimensión desconocida esto de la fe. Por eso yo pienso que metafísicamente los libros sagrados que nos enseñaron la Santa Biblia, la palabra de Dios, tienen como diferentes leyes dentro y mandatos dentro de lo que es todo lo que consagra la Biblia, los libros sagrados. Estuvimos averiguando esta semana muchas cosas, que hay muchísimo material en internet y también en libros. Ella trajo un PDF y va a demostrar a través de ese PDF lo que estuvo averiguando. ¿Qué averiguaste? Bueno, hice como una compilación de varios sitios, esto es información pública, cualquiera puede acceder en internet, son sitios fidedignos. Les invito a que ustedes por su cuenta investiguen, siempre justamente es nuestro objetivo en el modelo filosófico abrir la mente y empezar a investigar en fuentes fidedignas de dónde sacamos la información. Primeramente les quiero recomendar que busquen una prédica que en realidad se orienta a las evidencias fácticas, ¿sí? En la ciencia, en diferentes disciplinas, tanto la matemática, la biología, la física, la astronomía, del doctor Armando Alducín, es un predicador muy famoso que tiene su propio canal de YouTube, y ahí hay un video donde condensa un montón de otras cosas que yo no voy a nombrar ahora, como para profundizar el tema. Yo no sé todo, el único que sabe todo es Dios, y cada persona va a investigar por su lado lo que quiera reforzar. ¿Sí? Esta es una primera aproximación, ¿no? Claro, es una primera aproximación a lo que estuvimos estudiando en el material de... se recuerdan que nosotros estuvimos hablando del suicidio el programa anterior, estuvimos hablando del suicidio, de Camus, haciendo referencia a esto de la compasión, del suicidio por una cuestión melancólica, el suicidio altruista. Hablamos de diferentes estudios que estuvimos haciendo en la semana de examinar todo esto, pero volvamos a esto de la fe
y de la consagración de los libros sagrados. Existen los libros apócrifos, ¿no? Sí, y los pseudoepiteriales. En algún video que hicimos anteriormente hablamos de que los católicos tienen en su Biblia algunos libros que nosotros los cristianos evangélicos no consideramos en el canon oficial. El canon viene de lo que sería un reglamento, un estatuto, una serie de condiciones donde se lista una serie de libros. O sea, la Biblia es un libro que en realidad proviene de libros, que es varios libros, ¿sí? Son 66 libros que están condensados en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? El Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Lo que estuve investigando de manera filosófica que me llamó poderosamente la atención es el libro de Enoch. Ese libro fue un hombre muy sabio, Enoch, que lo siguió a Dios, y hay como mucho material sobre eso. Estuve estudiando toda esta semana que pasó, que me dio tiempo para poder estudiar eso, y lo que yo descubrí, porque bueno, yo pertenezco a la religión católica, pero descubrí en la oración, en el orar, que en la Santa Biblia habla justamente del cristianismo en principio, una doctrina que existió durante mucho tiempo. Entonces, hay diferentes oraciones, diferentes rezos. En el catolicismo, por ejemplo, existe el credo, el creer en Dios Padre, creer en Dios Hijo y la Santísima Trinidad. Entonces, yo creo que de estos libros sagrados filosóficamente nos enseñan a nosotros a depositar esa confianza en el Ser Supremo, como hablamos en el programa anterior. Sí, exactamente. Hay algunas cosas que como cristianos evangélicos compartimos similitudes con los cristianos católicos, porque, bueno, como dice Facu, hay un origen en común en la historia, así esto está documentado, no es inventado. La Biblia es un libro tanto con diferentes estilos de escritura, puede haber libros poéticos, puede que uno lea como Cantar de los Cantares algo poético, algo que parece casi una metáfora, pero realmente son solamente estilos de escritura, porque hay diferentes personas que se encargaron de plasmar la palabra de Dios con diferentes estilos. Buen provecho. No solo de pan vivirá el hombre, no también... solo de pan vivirá el hombre, la fe de los Magdalenas. Bueno, la cosa es que lo que podemos ver como evidencias lo condensé en este mini estudio preliminar, porque no soy ni doctora ni soy científica, soy una creyente que buscó evidencias científicas que me hacen reforzar aún más mi fe en Dios, aún más mi fe en la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. O sea, no es que yo encontré evidencia que digo, uy, no, contradice totalmente la Biblia, todo lo contrario. Es el libro que más evidencia científica tiene en el mundo. Ningún otro libro, siendo tan extenso, tiene tanta evidencia científica como lo tiene la Biblia. Bueno, vayamos a esto de lo filosófico, ¿no? Que estuvimos pensando al principio, lo filosófico. Al principio se hizo una investigación científica y querían saber si realmente el hombre fue creado, la Biblia fue creada por el hombre, ¿no? Este hombre que tiene tanta sabiduría y crea un libro sagrado que es casi perfecto, cierra totalmente toda la historia. Entonces, como que los grandes pensadores filosóficos se pusieron a pensar si realmente esto no fue una trampa. Bueno, lo que justamente analiza el doctor Alducina en su video es, ahí está la clave, vos dijiste casi perfecto. En realidad la Biblia es perfecta de pe a pa. No hay un versículo que se contradiga en toda la Biblia. Es más, matemáticamente se descubrió mediante tecnología que ahora tenemos disponible, en realidad no se descubrió ahora, sino hace varios años, pero se descubrió que cada 7 palabras se formaba el nombre Yahvé, perdón, Yeshua, que es Jesús. Es decir, por más que 50 matemáticos se junten a poder decir, bueno, cada 7 palabras vamos a hacer que los 66 libros encajen perfectamente con concordancia, quiere decir que un verso se relaciona con otro,
que las profecías del Antiguo Testamento, todas Jesús las cumplió en el Nuevo Testamento, toda la Biblia habla de la vida de Jesús. Toda la vida. Directa o indirectamente. Y las coincidencias, perdóname que te interrumpa, son exactas. ¿No? Este transitar de Jesús, ¿no? De Yahvé, este transitar por todo lo que es el libro sagrado, el reconocimiento histórico que tenían, los filósofos llegaban a pensar que este reconocimiento histórico que tenía todo lo que fuese transitar hasta la crucifixión, resurrección y los libros sagrados que se fueron encontrando con el pasar de los tiempos. ¿Hay alguna disputa de poder en todos los dogmas que existen en las diferentes religiones que existen? Porque existen muchas religiones. Sí, una cosa es la religión y otra cosa es la relación con Dios. Muchos dirán, siempre se excusan en esa parte de decir que no es religión, es relación. Pero vamos a lo fáctico, a los hechos. La realidad es que otros libros que no sean la Biblia son creación del hombre con los preceptos del hombre, tratando de establecer un dogma para controlar a la población que quieren controlar con fines ya sea económicos, con vulneración de derechos humanos, etcétera, 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 o para un fin de control social meramente. Claro, como la frase célebre, la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Claro, siempre dicen, no todos, pero se ha dicho como que los cristianos o quienes creemos en Dios no somos intelectuales, no creemos en la ciencia, no estudiamos, no leemos libros, no nos interesa buscar los hechos que evidencian la Biblia, etcétera, 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 como de nuestro lado a veces hay peleas innecesarias, que eso no debería pasar, y empezamos a criticar a los ateos, a los agnósticos, que nosotros tenemos la verdad. Entonces estamos hablando de una ley universal, que es una ley que se paga con el famoso pecado, ¿no? Porque termina siendo famoso el pecado porque los filósofos pensaban justamente que ese pecado era mortal, no universal. Era una pregunta que se hacían los filósofos siempre. Ese pecado mortal, era un pecado mortal. Entonces sabemos que las diferentes religiones tienen sus diferentes normas, pero el libro sagrado, la Biblia sagrada es igual para todos, ¿no? Es una sola Biblia. Como les digo, si ustedes quieren ahondar en la diferencia del canon católico, ¿sí? Que incorporó libros apócrifos, ¿sí? O digamos libros que en realidad no son verdaderamente inspiración de Dios según la teología, ¿sí? Eso lo pueden investigar a fondo, les invito a que lo hagan. No hay que discriminar a los católicos ni la Biblia católica. Dios es uno solo y la Biblia es la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero bueno, no me voy a quedar en el concepto teológico, voy a ir a los hechos que respaldan la Biblia. Ustedes saben que los descubrimientos arqueológicos o los manuscritos, ¿sí? Que se encuentran, y uno, ¿cómo sé la veracidad del documento? ¿Cómo sé cuán histórico? ¿Cómo sé si el periodo histórico sea el más próximo a cuando se cree que se escribió o a los hechos que estaban sucediendo? El carbono es uno de los compuestos que se utiliza para poder dilucidar justamente la antigüedad de un manuscrito, por ejemplo. El carbono 14. Entonces, los filósofos reconocieron que, aparte de esto que hablábamos en el programa anterior, la ciencia, reconocían el tema de la piedra filosofal, ¿no? Esa piedra de gran saber, la piedra filosofal, el reconocimiento de una verdad que nos termina siendo absoluta. Pero yo me remonto con esto que me estás contando de los diferentes cánones que hay dentro de la religión. ¿Qué pasa con los 10 mandamientos? ¿Qué pasa con esas piedras sagradas de esos mandamientos? Son leyes. Claro, Moisés es quien escribió lo que Dios le inspiró en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Lo escribió Moisés, que también tenía una escuela de amanuenses, quienes transcribían tal cual él pronunciaba. ¿Sí?
los judíos se caracterizaron por ser muy celosos de copiar tal cual el texto. De hecho, si uno mira las letras hebreas o el alfabeto hebreo, es como una perfección casi divina porque es como un dibujo, es como los pictogramas o no sé bien cómo se dice, disculpe mi ignorancia, de los idiomas orientales. Si haces un trazo diferente ya tiene otro significado. Entonces, volviendo, con el carbono 14, ningún otro libro en la Biblia, tenemos dos cosas hasta ahora entonces. Ningún otro libro tiene tanta evidencia científica. Ningún otro libro se ha editado tanto como la Biblia, se ha vendido tanto como la Biblia, fue el primero en editarse con la imprenta, y tampoco hay algún libro que se asemeje con respecto a la veracidad y a la antigüedad de los manuscritos que se corresponden con las épocas donde se escribieron, ¿sí? O el contexto social, cultural, etcétera. Es lo más cercano, ningún otro libro llega a esa cercanía de épocas para decir, este documento es veraz, este documento realmente es de esta antigüedad y se corresponde con lo verdadero, con lo que nos llega hasta el día de hoy. Bueno, volviendo a esto de los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos, existe el cielo y el infierno, y en el catolicismo el purgatorio. Llegamos a una instancia de la veracidad de todos los libros sagrados que tenemos, que dan fe, digamos, de todo esto que existe, pero yo me repregunto esto, de acuerdo a la filosofía y a estos grandes pensadores que también tenían un saber, una ciencia, una reconciliación con lo universal, descubrían que en este cielo y este infierno había diferentes planos donde se podían reconciliar en una sabiduría plena y segura en Dios. Sí, o sea, Dios está en el tercer cielo. En el primero hay como una transición donde está Satanás y los ángeles caídos que pueden intervenir en el mundo porque realmente el mundo está gobernado en cierta manera, lo mundano, el pecado por Satanás, ¿sí? Hay como estratos, digamos, que podemos encontrar la evidencia en la Biblia, pero el purgatorio en sí mismo ya hablamos que solo creen en eso los católicos. Pero podemos ir ahondando en estos diferentes temas, pero quiero recalcar y cerrar el tema con el PDF para poder irnos a lo que nos gusta, que es filosofar y abrir un poco el debate que estamos haciendo. Sí. Con respecto al PDF que pudimos armar, dice tal cual lo que transcribí: creer o no creer siempre será algo fundado en una decisión de fe, o sea, esta certeza de lo que no veo. No creo porque veo, sino que creo porque es la verdad de Dios, ¿sí? Pero esto no implica que los estudios científicos, los análisis históricos y la investigación en general rigurosa, empírica, puedan otorgar un contexto y una base racional que apoye la perspectiva del creyente. Por eso existe la arqueología bíblica y hasta el día de hoy jamás se ha contradicho, creo que se dice, jamás se ha retractado, jamás se ha visto como falso. Lo que se ha encontrado ha correspondido con el texto sagrado. Claro. Lisa y claramente. Por ejemplo, el amén es un mantra, ¿no es cierto? El amén termina siendo un mantra. No, el amén significa que así sea. Que así sea, claro, que así sea, metafísicamente hablando otra vez. Pero esto de filosóficamente creer en lo que no veo, pero a la vez dar fe, reafirmar que existe otro plan. Hay religiones que realmente lidian con este otro gran plan, que es el mundo de los muertos. Sí, hay muchas religiones. En Nepal, por ejemplo, lo que es el libro de los muertos, o religiones que piensan en la reencarnación, en que hay otras vidas, en otras que piensan en el karma, que es lo que
Claro, hay mucha multiplicidad de cosas, pero la Biblia no cita la reencarnación. ¿Sí? En la Biblia hay una sola vida terrenal y una vida eterna, si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, o la condenación eterna, que es la muerte, ¿sí? En todo sentido, en el infierno. Acá, justamente lo que hablaba de la arqueología bíblica, hay como mínimo, que son los que anoté, porque hay muchos más, como mínimo 30 hallazgos arqueológicos que concuerdan con lo descrito en la Biblia. Fíjense. Entonces, como tercer elemento, hay como mínimo, así, como mínimo 30 hallazgos que dan veracidad a lo que dice la Biblia. En el catolicismo, por ejemplo, lo que estuve descubriendo, filosóficamente hablando también, se llama el limbo de los niños. Es un limbo que tiene como un bibliorato, ¿no? Donde está guardado todo las escalas de muerte. Las escalas de muerte, ¿no? Hablamos del Tíbet, ¿no? Del mundo tibetano de los muertos. El libro sagrado también es como una Biblia negra. Se llama el limbo de los niños, donde van chicos que todavía no conocieron la fe, no tuvieron el bautismo. ¿Cómo reconocemos el bautismo? La primera consagración, que todas las religiones tienen un santo bautismo. No sé si todas, porque desconozco si todas tienen bautismo, pero si hablamos de las cristianas, tanto católicas como evangélicas, sí tienen el bautismo. Solamente que los católicos tienen los sacramentos, ¿sí? Y otros ritos, digamos, de su dogma, ¿no? Donde el bautismo para los católicos es aquí, ¿sí? Generalmente es esta zona, no generalmente, siempre es esta zona, digamos. Yo no fui bautizada por el catolicismo, así que yo nunca fui tampoco a ver, he visto videos, pero... Sí, no, el bautismo de la Iglesia Católica es la Santa Trinidad, donde se consagra la Eucaristía. Normalmente se hace la señal de la cruz y se hace una señal de la cruz acá y en el Santo Grial acá. Entonces se hace una consagración completa de lo que es el plexo solar y lo que es el tercer ojo, digamos. Sí, lo que hay en común es el agua como elemento de purificación, ¿no? Ahora bien, en el cristianismo evangélico es por inmersión, ¿sí? Ya sea en una corriente natural o en una pileta, ¿sí? Ya sea de las dos formas. El agua, digamos, como Dios elemento. no dice que nos tenemos que sumergir o que sea acá. Es sagrado en ambos casos, ¿sí? No dice cómo tiene que ser. Jesús hizo su bautismo por inmersión en el río, ¿sí? Juan el Bautista fue quien lo bautizó, pero no hay como un ordenamiento específico. Tiene que ver con el real nacer de nuevo en Jesús, ¿sí? A través de Jesús. Claro, o sea, alquímicamente el agua resulta ser el elemento que da esa vitalidad, que da ese elixir de fe, de creencia. Entonces, el cristianismo lo hace por sumersión, por inversión, y el catolicismo lo hace a través del agua que bendice el Padre y el aceite con los óleos bendice las dos partes que te dije. Entonces, volviendo a este PDF, qué interesante es este avance en encontrar estos datos arqueológicos que dan fe a esos libros sagrados. Sí, al libro sagrado de la Biblia. Yo hice como una lista, también tengo, digamos, lo que dice de cada hallazgo, pero no sé si voy a tener tiempo de decir todo. Voy a decir algunos y otros los voy a nombrar nada más. Los filisteos tenían ascendencia europea. El ADN extraído de esqueletos, excavados de entierros en la ciudad filistea de Ashkelon, en Israel moderno, mostró que estos tenían ascendencia europea. Esto confirma lo que se ha creído durante mucho tiempo y lo que dice la Biblia sobre los filisteos.
En Jeremías 47:4 y Amós 9:7 conectan a los filisteos con la isla Caftor, que ha sido identificada como Creta, el hogar de la civilización minoica. El registro de ADN muestra que los filisteos se mezclaron rápidamente con la población local, diluyendo la carga genética europea. Génesis estaba en lo cierto sobre los edomitas. Los arqueólogos que estudian los depósitos de resto de cobre en Timna, en Israel, y Fanjan, en Jordania, dos sitios al sur del Mar Muerto, encontraron que los edomitas usaron técnicas avanzadas y estandarizadas hace más de 3000 años para extraer cobre. A la luz de este descubrimiento concluyeron que el reino edomita se formó a mediados del siglo 11 a.C., unos 300 años antes de lo que se pensaba. En Génesis 36-31, el primer libro de la Biblia, se expone que había reyes en Edom antes de que hubiera reyes israelitas. O sea, la Biblia es un libro también profético, que significa que es de avanzada. Lo que nosotros estamos descubriendo ahora, la Biblia ya lo ponía desde mucho antes de que tuviéramos microscopio, telescopio y toda la tecnología que tenemos ahora para saber los descubrimientos. Después, entre otros puedo nombrar muro de Goliat en Gat, mosaico de panes y peces. Hay varios sellos que se han descubierto, por ejemplo el perteneciente a Ga-Lahu, hijo de Ymer, perdón si pronuncio mal, no sé muy bien cómo pronunciar, el sello perteneciente a Adonías, mayordomo real, el sello Natán Melech, siervo del rey, la ciudad Kiriat Yaerim, identificada como Emaús, que podemos encontrar en Lucas 24, 13 al 34, el camino de peregrinación hacia Jerusalén, sigo, el diluvio universal referido en el Génesis fue una destructiva inundación ocurrida en Mesopotamia en los tiempos bíblicos. Durante las excavaciones realizadas en esa región en los años 28 y 29, o sea, 1928 y 1929, el arqueólogo británico Leonard Woolley descubrió 3 metros de sedimentos en el agua debajo de las ruinas de la antigua ciudad de Ur, hallazgo consistente con el episodio diluvial. El Génesis bíblico describe la genealogía de Abraham, primer gran patriarca, cuyo nacimiento se habría producido en 1813 antes de la era común, según la tradición judía. Durante las excavaciones en Mari, o Marí, no sé cómo se dice, antigua ciudad al oeste del Éufrates, se descubrieron miles de tablillas escritas que formaban parte del archivo real, datadas entre 2300 y 1700 antes de Jesús, con nombres propios similares a los contenidos en la genealogía de Abraham. En esa época, entonces, algunas cosas eran solo habladas, pero otras cosas se podían documentar y constantemente vemos cómo la arqueología bíblica comprueba lo que la Biblia dice. Hasta científicos ateos han tenido que reconocer que la Biblia tenía razón. Eso lo pueden buscar. Bueno, Sodoma y Gomorra, que la mayoría conoce la historia, también. Después, otros hallazgos que fueron muy importantes son los rollos del Mar Muerto y las cuevas de Qumran, ¿sí? Y después de más de 60 años se volvieron a hallar fragmentos de los famosos rollos del Mar Muerto. Unos arqueólogos encontraron aproximadamente 20 pedazos de textos bíblicos de casi 2000 años de antigüedad en la llamada Cueva del Horror en el desierto de Judea, una de las riberas del Mar Muerto. Decían los arqueólogos, por primera vez en 60 años las excavaciones arqueológicas han descubierto fragmentos de un pergamino bíblico, dijo la Autoridad de Antigüedades de Israel. Jolie Schwartz, vocera de este organismo, dijo que de acuerdo a la agencia de noticias AFP, uno de los descubrimientos más importantes del texto bíblico desde los primeros rollos del Mar Muerto que aparecieron en los años 40 y 50 del siglo pasado. Fueron encontrados en esta cueva del horror, donde también encontraron 40 esqueletos de 1900 años de antigüedad de rebeldes judíos que huían del Imperio Romano en la fallida revuelta de Bar Kokhba en el siglo II después de Cristo. Fíjense que era tan próximo a la vida de Jesús. Y ahí es cuando, a eso me refería con esto del carbono 14, ¿no? Que hablaba antes.
e incluyen el libro de los 12 profetas menores, parte de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento cristiano. Otros descubrimientos son la cabeza de escultura de la diosa de la fertilidad de Beit Shemesh, mosaico bizantino de Horvat-Kur, el lugar donde estuvo el palacio de Herodes, que realmente fue un rey muy sanguinario, que planeaba matar a Jesús, la puerta de la ciudad de Gat, sello del monte del templo de Jerusalén, la inscripción de la era del rey David, una inscripción cananita de la Chish, impresión del sello del rey Ezequías, la casa de Jesús en Nazaret también. También el rollo de pergamino carbonizado del Levítico hallado en la sinagoga de Engedi, la existencia del rey David, que es una de las personas que más, uno de los personajes, una de las personas que uno puede conocer más aún sin ser cristiano, ha oído la historia del rey David, ¿no? También, si voy siguiendo, porque esto es muy largo para decirlo en un video de 1 hora, vamos al aspecto histórico, ¿sí? Que es una disciplina que también estudia la veracidad, las fechas, etc. Flavio Josefo era un historiador del siglo I, escribió sobre Juan el Bautista y también sobre Jesús. O sea que tanto científicos como historiadores avalan la existencia de Jesús, de la Biblia y de otros personajes. Dice que Juan el Bautista recomendaba a los judíos que se comportaran justamente en las relaciones entre ellos y piadosamente con Dios, y que se bautizaran. Fue quien bautizó a Jesús. Bueno, siguen hablando de diferentes descubrimientos y llego a un fragmento de Plinio el Joven, hablando también de historia. En este caso él era abogado, escritor y magistrado de la antigua Roma. Se consideró un hombre consistente en la búsqueda de presuntos miembros cristianos, de acuerdo a la ley romana, porque recordemos que Roma perseguía primeramente a los cristianos, luego adoptan la religión católica, pero eso es para investigar. En una de las cartas que escribió puso: ellos estaban acostumbrados a reunirse un día fijo antes del amanecer y cantar en respuesta un himno a Cristo como un Dios. Cuando esto había terminado, era su costumbre partir y montar de nuevo para participar de una comida. Esto lo podemos ver, si vamos a acudir al texto, a Hechos 2, 44 al 46. Cornelio Tácito, historiador que narra el reinado de Nerón en Roma, un emperador muy sanguinario también, narra el hecho de que Jesús murió durante el reinado de Tiberio a manos de Poncio Pilato. Esto lo podemos ver en la Biblia, en Mateo 27-24, y escribe que en el año 64 después de Cristo, los cristianos eran usados como antorchas humanas en Roma. Talo, Samaritan Historian, o sea, un historiador samaritano, Talo o Talus, afirmó que la oscuridad que cubrió la tierra en Marcos 15:33 fue un eclipse. Probó y se conserva el hecho de que fue verídico. Los científicos también han descubierto que históricamente no podría haber sido un eclipse total en la fecha prevista. Y si vamos a las evidencias en medicina, es interesante, eso hablaba el doctor Anducín en su video, que muchas leyes que luego se descubre, por ejemplo, de la higiene, que las personas debemos tener, cómo debemos comer, cómo nos debemos purificar para evitar enfermedades, la propagación bacteriológica, habla justamente en el Antiguo Testamento. Son estos ritos que debían seguir para tanto purificarse y evitar enfermedades, etc. Pueden leer Deuteronomio 23, 12 al 13, donde se nombra la limpieza en el campamento, la cuestión sanitaria. En Levítico 3:17, las dietas saludables, libres de colesterol. En Génesis 17:12,
la circuncisión en el 8º día, el momento exacto en que los elementos de coagulación de la sangre, vitamina K2 y protrombina, están completamente desarrollados para la vida. O sea, ¿cómo puede ser que sea tan exacta la cuestión matemática, histórica, arqueológica, que la Biblia no se contradiga en 66 libros? ¿Cómo puede ser todo casi perfecto, como decís vos? Solamente puede ser Dios el autor de una ingeniería humana perfecta. Es más, se ha descubierto que la célula se compone de elementos que están en la tierra, ¿sí? ¿Y de dónde nos formó Dios? Al hombre del fango, del polvo, de la tierra. Y las células humanas tienen esa composición dentro suyo, eso lo pueden investigar. Y el ADN, que todavía no se descifra completamente, es la información donde Dios plasmó toda la información para que nosotros tengamos esta genética tan espectacular, y las plantas, los animales, los árboles, etc. Eso lo pueden profundizar también en la prédica del doctor Alducin. Después otros 5 descubrimientos que comprueban informaciones en la Biblia, como las corrientes marítimas. Voy a resumir esta parte. Matthew Maury, que era un oficial de la Marina de Estados Unidos en el siglo XIX, leyó un fragmento de los Salmos, del Salmo 848, y descubrió los ríos submarinos, es decir, las corrientes marinas. Eso también lo pueden investigar. También está la existencia de Babilonia, que la Tierra es redonda. Antes que Galileo Galilei, que encima irónicamente fue muerto, digamos, en manos de personas que decían seguir a Cristo, ¿sí? Cosa que es terrible. El formato del planeta ya no es una novedad porque ya estaba escrito en la Biblia, Isaías 40:22. La diabetes, fíjense las maldiciones generacionales como lo son las enfermedades. Mucho antes de los vastos conocimientos sobre el cuerpo, Salomón hablaba en Proverbios para prevenir esta enfermedad. Comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. La salud era una cuestión divina para los israelitas. Se relacionaba no solo con la supervivencia del reino, sino la cuestión de honrar a Dios con nuestro cuidado del cuerpo, del alma, del espíritu. Después, lo que hablábamos hoy de que siempre se nos considera incultos, etc. Entonces, si buscan la historia de Pasteur, por ejemplo, hay más de 100 científicos que fueron cristianos, y ya hoy en día también sigue habiendo científicos cristianos. Podemos citar a Erwin Schrödinger, perdón si no sé pronunciar, es un físico austríaco. Pasteur, pionero en la microbiología moderna, que desarrolló la vacuna contra la rabia. Georges Lemaitre, perdón, mi pronunciación es malísima, físico y astrónomo belga. Jérôme Lejeune, médico francés. Gregor Mendel, naturalista austríaco. Nikola Tesla, fíjense lo que fue Nikola Tesla. Alexander Fleming, Guillermo Marconi, Santiago y Ramón Cajal, Gerty Cori, y la lista sigue, son 100, así que no los voy a leer ahora. Pero bueno, esto lo pueden investigar ustedes. Ahora vamos a la cuestión que nos gusta del debatir. Ya vimos que bueno, la Biblia dice que fue inspirada por Dios, ¿sí? Él insufló el pensamiento del Espíritu Santo para que los hombres escribieran lo que Dios quería que se escribiera. Pero volvamos a esto de la filosofía de creer en lo que no se ve. Los filósofos se planteaban este gran pensamiento de creer en lo que no se ve, universal, y que justamente la Biblia fue escrita por un hombre. Es una historia que no termina de cerrar para la filosofía, porque en la resurrección de Jesús, el tercer día resucita, hay testigos
de que Él resucitó, hay testigos de que Él nació en el cielo. Pero sigue siendo el hombre, sigue siendo un hombre el que dice ver a Dios. En realidad primero fueron mujeres, pero... Claro, pero hombre, la filosofía es el hombre total. Sí, sí. Digamos, siempre uno se encierra en este pensamiento en lo racional, ¿no? De decir, pero ¿cómo sabemos si hubieron testigos en esa época? Bueno, vayamos a los hallazgos arqueológicos, vayamos a la ciencia, vayamos a empezar a comparar con diferentes estudiosos si se contradice o no la Biblia, y no hay evidencia de que se contradiga. Por ejemplo, en el próximo programa vamos a hablar de Simón de Bourdieu, porque también tenemos un poco de feminismo también, un poco de mujeres también dentro de lo que es la filosofía, porque justamente hay una película en Netflix que se llama María Magdalena. María Magdalena. Sí, algo así como una serie creo que es. Bueno, María Magdalena justamente es una de las testigos que ve a Jesús resucitar. Da fe de que lo vio, las creencias. Para la filosofía sigue siendo una especie de Génesis, como hablaste del Génesis al principio, de Adán y Eva. La culpable termina siendo siempre la mujer y el hombre obedece lo que la mujer hace. Vayamos a los libros sagrados de antes de Cristo, que hablaban de Lilith. Lilith, por ejemplo, fue condenada, así como hablábamos de la historia esta de Nietzsche y la piedra, de subir la piedra hasta la cima y dejarla caer. Sí, el mito de Sísifo. El mito de Sísifo. Lilith, por ejemplo, era una mujer que primero estuvo con Adán y fue juzgada peor que él. Y hay libros sagrados que hablan muy bien de Lilith. Y vayamos a la filosofía esta de, entrando un poquito, una pestañita en lo que es Simón de Bourdieu, de un libro conocido que se llama La mujer que corre con lobos. Dios, ante esta mujer que corre con lobos, descubre que es una mujer también que cree en esto, porque me puse a pensar en esto de los mandamientos y de las diferentes religiones, de lo espiritual, los rituales, las oraciones que hay dentro de cada religión, y que para la filosofía ciertos rituales, ciertas cuestiones que tienen que ver con un raciocinio, no lo toman como parte. Hacen un nivel asociativo, como dijimos a la una asociación libre, de todo lo que significa, como vos dijiste al principio, el cantar de los cantares como metáfora, porque justamente el cantar de los cantares como metáfora, la metáfora sigue siendo como un mito. Sí, en realidad es la forma en la que se debería comportar un matrimonio en la cuestión íntima, ¿sí? O cómo debe tratar el esposo a su esposa. ¿Sí? No es una metáfora, sino que desde un lenguaje poético se ve cómo hay un cortejo, como hay una relación íntima, etc. O sea, la Biblia es un manual de vida para todo lo que existe en la vida. Desde las finanzas, los rituales sagrados, el altar familiar, todo lo que tiene que ver con el religioso, pero también lo que tiene que ver con las relaciones íntimas en el matrimonio, con la amistad, con el trabajo, con evitar las deudas. O sea, la Biblia es un manual para todo. Pero todos los hechos, todo lo descrito en la Biblia, por más que sea un libro poético, se han encontrado evidencias científicas, fácticas, que refuerzan aún más la fe del cristiano. Hoy justamente citaban el Épículo. El Epículo es el dios del amor. Entonces yo quiero pensar en la poesía como esta metáfora del lapsus, ¿no? El lapsus es justamente una pequeña frase descompuesta que para la filosofía esa frase solamente termina siendo una correlativa del lenguaje, ¿no? La frase que acompaña a un saber, a un supuesto saber, a un objetivo que es un supuesto saber, ¿no? Pensar en la religión como si no veo no creo.
tomemos como cabecera a Simón no creo, en los diferentes planos universal, terrenal y un poquito más para abajo. Podemos pensar un poquito más para abajo, los astros, Bueno, uno de los discípulos tuvo que tocar para creer, ¿sí? Tuvo que tocar la llaga de Jesús para creer, tuvo que ver para creer. Y Jesús como hablamos en el otro episodio, le dijo: bienaventurados los que creen aunque lo vean. O sea, no lo dijo así textualmente, yo estoy parafraseando, simplemente muy mal, porque uso mis propias palabras, pero quiero decir de que se asemeja más o menos a lo que Jesús le dijo: vayan a la Biblia y cotejen a ustedes mismas lo que dice. Entonces, si nos vamos a nuestro raciocinio terrenal, como dice Facu, y a esto de los astros, a otras filosofías, o sea, Dios creó todo el universo, los astros, a nosotros, todo. O sea que Él, desde su conciencia realmente infinita. Claro, pero me retomo esto que vos hablaste de Galileo Galilei, que descubre que la Tierra es redonda. No, esa situación cíclica, redonda, que termina siendo... Sí, que más bien es esférica, pero sí. Que termina siendo un corte en el lenguaje, en la palabra, en el saber. Termina siendo un corte, ¿no? Porque ese corte, por ejemplo, es ver la cortadura y tocar la herida a ver si realmente sangra. Y en ese nivel de raciocinio para la filosofía es solamente un pensamiento que puede ser cognitivo o no, pero es un saber que representa una significación que puedo como Claro, palpar. Entonces, si vamos a la evidencia científica, Galileo tenía razón. Por más que la Iglesia Católica lo mató y quería que se retractara, porque no, la Tierra no es redonda, Galileo. Y sí lo era, y la Biblia lo decía. O sea, que era un hecho que existía en evidencia y lo podían palpar con el cerebro. Podemos llegar a pensar que Dios pone el dedo de tierra aquí. Es un mecanismo perfectamente diseñado para que funcione, para que fluya. O sea, el cuerpo humano en este momento, nuestras células están viviendo, muriendo, regenerándose, cambiando, nuestros órganos están... Es más, se ha comprobado que los órganos van cambiando, van regenerándose o se van degradando de acuerdo a cómo los cuidamos, ¿no? ¿No es cierto? O si hay algún desequilibrio químico, pero digo, es una expansión que nunca termina, pero que sí se va degradando y sí va de alguna manera, no quiero decir muriendo, pero sí se corresponde, como decía el doctor Alducina, a las leyes termodinámicas, a la física, de que todo va menguando y lo que permanece es Dios. Porque si vamos, por ejemplo, él decía, a la teoría del Big Bang, está bien el Big Bang, la explosión, pero ¿de dónde salió esa explosión? Y de esa conciencia magnífica que es Dios. Pero yo me remonto a una Biblia de una religión que se llama los mormones. Los mormones, por ejemplo, creían que había un valle sagrado. Uno bajaba y se sumergía en ese valle y ahí encontraba el paraíso. Dentro de ese agua, volviendo al agua como elemento alquímico. Yo quiero pensar en esto que, por ejemplo, en la primaria, un ejemplo chiquito, no nace, crece, se reproduce y muere. Una planta, la naturaleza misma. Dios es casi perfecto para la filosofía, porque la filosofía necesita seguir repreguntándose cosas. Sí, y hasta donde no llega la ciencia, y hasta la ciencia misma dice, tiene que haber un Dios. Hasta los filósofos griegos llegaban a ese punto en su lógica, como decía el doctor Alducin, de decir solo Dios. Claro, pero vayamos también un poco a lo que es el psicoanálisis, que lo tomo como referencia a Jung, que habla del destino. Todo lo que pasará vos lo tomarás como azar o como destino. Y vayamos a la palabra célebre causa y efecto, ¿no? Nosotros somos consecuentes de lo que hacemos. Sí. Hacemos una reconciliación en esa fe o lo que no hacemos. y esa fe también desconoce ese saber no pensado.
porque la filosofía lo piensa, como saber no pensar. Claro, el pensamiento de Dios es lo que es lo que se antepone, porque Dios ya conoce el futuro, Dios conoce el pasado, Dios creó todo, Dios ya sabe lo que va a pasar, o sea que nosotros sometiendo nuestros pensamientos, llevando nuestros pensamientos cautivos en Cristo, ya estamos no solo confiando en una fe ciega, porque no es ciega, justamente porque ese pensamiento nuestro pensamiento racional, que fue hecho a imagen y semejanza del de Dios, si se somete al pensamiento divino, llega mucho más lejos, pero no por mérito propio, sino por dándole la gloria a Dios. Dios se glorifica a través de nuestra debilidad y nuestro ADN de pecado, por decirlo de alguna manera, que también habla el doctor Landucci de eso, nuestra imperfección, nuestra senda de autodestrucción o nuestro querer ser como Dios, querer apropiarnos de esa semejanza de manera negativa, hace que mientras más tratemos de explicar, más nos vamos a dar cuenta de la verdad de la Biblia con todos estos hallazgos. Y es apasionante porque nunca termina el ser humano de preguntarse. Sí, y Dios siempre le va a responder o no. Nunca termina de preguntarse, bueno, vamos a tener que hacer una segunda parte y tercera parte. Va a depender de ustedes y de su opinión y de lo que puedan compartir con nosotros también, de los comentarios. Sí. Estamos llegando al fin del programa de hoy, que la verdad que hay mucha tela para cortar todavía. Sí. Y se puso muy lindo este programa, la verdad que fue muy cálido, muy lindo, muy agradable. Y bueno, ya anticipamos que vamos a hacer la sesión de Gordú el próximo viernes. Y bueno, espero que les haya gustado. Acá Facundo. Diana, un gusto. Y bueno, seguramente van a encontrar información de otros rollos que se descubrieron y que muchos van a decir, no, pero la Biblia se contradice, no, esto no es real, o qué sé yo, algunos fragmentos que se encontraron en Turquía que en realidad eran de sectas gnósticas, y también otras que hablan de que en realidad Jesús no murió, que en realidad Jesús se casó, que tiene descendencia, o que la Virgen María no era virgen, o que Jesús era extraterrestre y se fue con un ovni. O sea, hay muchas cosas en donde ustedes tienen que poner el ojo muy, muy crítico y ver de dónde sale esa información, de qué época son esos manuscritos, si hay un componente científico que pueda avalar eso y si hay componente científico, contrastarlo con la Biblia y contrastarlo con otros textos, digamos, que se consideran como, digamos, pseudopeteriales o no canónicos, y ustedes mismos lleguen a una conclusión de que se van a dar cuenta que va a pesar más la evidencia, que sí respalda la Biblia, que está al alcance de todos, y que la Biblia no se contradice. Les invito a tener un ojo crítico y que investiguen. Bueno, el Boyeré filosófico es justamente eso, abrir un poco la mente, porque queremos instalar una nueva mente, ¿no? Un nuevo pensamiento. La filosofía tiene esa capacidad de dilucidar de a poco muchas cuestiones internas y externas y se hace virar muchas veces, abrir un poco la bitácora y que esto sea transgredir un poco verdades que no terminan siendo nunca absolutas. Sí, y bueno, para mi fe, la verdad de Dios sí es la verdad, digamos, para mí, sobre todas las verdades, pero es lo que yo creo y les estoy como mostrando para que ustedes puedan acercarse a eso, pero como dijimos, desde un ojo no ciego, sino que encuentre la evidencia, pero que sobre todo después pueda experimentarlo en su vida. Porque una cosa es decirlo, mira, está bien, hay evidencias, pero quiero vivirlo, quiero experimentar esa veracidad.
y bueno, a que abran su mente a contrastar filosofías como hacemos acá, como hace Facu, que me trae cosas contrarias, porque de eso se trata, de convivir en armonía con personas que piensan distinto y no criticar al otro. Claro, sí. Si hay demanda, hay también un reproche de algo, ¿no? Pero justamente de eso se trata la filosofía, ¿no? Abrir el debate. Eh, yo soy un estudiante de ciencias sociales hace muchos años, así que siempre me gusta abrir el debate y Diana, la verdad que es una estudiante de teología que la verdad es que tiene mucha capacidad y le pone mucha garra porque, como ella dice, tengo fe. Y bueno, esa fe es importante porque ella da fe que esa fe existe en ella. No sé si tengo mucha capacidad, pero trato digamos, de ponerme serie a ver más allá de lo que me dicen o de lo que estudio o de lo que leo. Y bueno, la gloria de ya es para Dios y yo no soy un instrumento simplemente que viene acá a dar a mostrar lo que Él quiere que muestre. Y me puedo equivocar, soy humana. No soy docta ni intelectual ni sé todo. Tuve que leer un montón para llegar a este mini PDF. Hay personas que saben mucho más de filosofía. Yo no sé nada de filosofía, soy de psicología, o sea, me gusta, pero no para decir, sí, investigo un montón, aprendo mucho con Facu y quiero aprender de ustedes también, así que puedan comentar, que puedan disentir, que puedan decir, no, Diana, te equivocaste en esto, dijiste mal tal cosa, o Facu, quiero saber de este tema, y que vayamos construyendo un encuentro filosófico interesante. Interesante, sí. Bueno, hoy nos tocó compartir el mate, comer el mate, Magdalena que ya no la existe. magdalena que comimos también porque de eso se trata la tarde también, compartir un mate, un té, porque la bolleré también tiene eso, ¿no? Una mezcla de saberes. Y bueno, vamos terminando por hoy, por este viernes. Te deseamos un buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Adiós.